Perú Museos en Casa, el programa de la Asociación Cultural Guía Mesur, dedicado a la difusión de los museos y su patrimonio. Gracias por acompañarnos en un nuevo programa. Y sigue todos nuestros programas en YouTube y Facebook. Hola amigos de Guía Mesur y de las redes sociales. Nos encontramos en esta segunda edición de Perú Museos en Casa. Soy Reginaldo Andía Navarro. Ya me conocen del primer programa que realizamos con el señor Eduardo Ugarte. Y vamos a proseguir en nuestra aventura por los museos de nuestra ciudad, tocando ahora el tema de los museos dedicados a los juguetes. En esta oportunidad tenemos que los juguetes han ocupado una vida importante, un aspecto importante de la vida de nuestra comunidad y de nuestra sociedad en general. Desde Grecia, donde se aprecian ya dibujos donde aparecen yoyos de más de 2500 años en diferentes vasijas que se guardan en el Museo Arqueológico de Grecia, pasando por pequeños muñecos de terracota encontrados en Turquía, o en Roma, donde se indica que los niños jugaban con pequeños caballitos o muñecos de marfil, inclusive en la Edad Media, donde Silvia Alfonso Cabrera, investigadora del Departamento de Historia de Arte de la Universidad Complutense de Madrid, indica que ha descubierto en diferentes códex del medioevo dibujos donde se aprecia que niños jugaban ya con muñecos de caballos a madera, muñecas y sonajeros que tenían artilugios mágicos propios del medioevo. Así, esta noche tenemos la presencia de Luis Vargas, a quien recibimos cordialmente, y que junto a Cecilia Cervantes y Sebastián Barcar Cervantes, desde su niñez comenzaron con la recolección, tal vez sin creer, de lo que sería luego los objetos que se guardan en el Museo del Juguete de Arequipa. Buenas noches, Luis Vargas. ¿Qué tal? ¿Cómo nos encontramos? Rey, buenas noches. Nos encontramos bien. Gracias. Gracias por la invitación. Acá estamos listos para tu artillería. Claro que sí. Es un placer, un gran placer poder contar con usted esta noche. Agradezco a nombre también de la asociación y bueno, mandamos saludos también ahí detrás de pantalla a los que están encargando de la producción del programa. Y bueno, cuéntanos, tenemos una serie de preguntas y creo que es también la serie de preguntas que muchos de nuestros espectadores también se harían respecto a un museo del juguete. No estamos hablando ya de un museo donde vamos a encontrar cerámica, restos propiamente arqueológicos, momias, etcétera. Sobre todo pasando por el aspecto de que el juguete puede convertirse pues cualquier objeto, ¿no? Puedo yo jugar de repente con un balón de metal y decir que es mi juguete, o como lo hacían antiguamente, jugar con un sonajero que probablemente haya sido más de uso de ritual que propiamente un juguete para un niño, ¿no? Es así como vamos a dar inicio, amigos, a una serie de preguntas y vamos a tener este pequeño encuentro del segundo programa. Cuéntanos, Luis, ¿cómo inicia la idea de formar este museo? Bien, el museo, pues, aparece ya muchos años después de que con Cecilia, mi esposa, empezamos a, sin querer, coleccionar algunas piezas. Esto aparece debido pues, a un gusto que tenía nuestro hijo por los juguetes antiguos, pero él tampoco sabía que eran antiguos, ¿no? Y bueno, pues aparece en torno a un avioncito de hojalata, su gusto, y tenía otros juguetes, pero él jugaba más con este avioncito. Entonces, vimos que podíamos buscar algunos parecidos y no había en el mercado. Algunas tiendas ya antiguas, librerías antiguas aquí en Arequipa, algunas otras en Cusco, tiendas que ya estaban al cierre ya por la época, por los años, sí conservaban algunos juguetes de estos. Entonces empezamos a comprar algunos de estos y posteriormente, pues pasaron los años y ya quedó el gusto, ¿no? Además de que ya fuimos entrando no solamente a esas tiendas, viejas librerías, bazares antiguos, sino ya fuimos entrando un poquito a algunas tiendas de antigüedades. Y nuestro sentido artístico también probablemente nos guió por ese lado, porque Cecilia
también era artista plástico, ¿no? Y pues como artistas empezamos a tener de repente una visión un poco más amplia al respecto, y además también Cecilia era restauradora, conservadora y restauradora de obras de arte, y también estudió museología, estábamos vinculados. Entonces ya poco a poco empezó un poco la visión para poder compartir, y casi sin querer aparecen pues estas ideas en reuniones que teníamos con algunos amigos que también eran artistas en la casa, y que al ver las piezas en la casa pues decían, oye, qué bonitas, y nosotros felices de poder compartirlas, ¿no? Entonces ya para entonces hacíamos investigación de las piezas, podíamos saber de qué procedencia eran, materiales, épocas, las casas de fabricación, etcétera, ¿no? Entonces decidimos pues un poco más tomarlo en serio y poder compartir con la población esto que tenía tanto deleite, tanto como para nosotros como para nuestros amigos, ¿no? Luis, ¿cuál fue la primera exposición que tuvo lugar de este museo? Por lo que en los documentos que nos dieron, sé que fue en Cusco, en la Casa Garcilaso. ¿Cómo fue esta exposición? ¿Cómo nació esta exposición? Bien, sí, pues esta exposición nace eh, con el apoyo del Ministerio de Cultura, con la Dirección Desconcentrada de Cultura del Cusco, en el año 2013, si no me equivoco. Ahora mismo no estoy tan claro. Y aparece pues justamente porque en estas conversaciones que teníamos con algunos amigos que nos visitaban en la casa, surge el deseo de querer compartir las piezas, ¿no? Para entonces Cecilia ya se dedicaba a la restauración, a la conservación de obras de arte y patrimonio histórico, y pues tomaba cursos en diferentes lugares, y ya como éramos coleccionistas en los diferentes lugares que viajaba, siempre visitaba museos de juguete y estaba también metida, digamos, con el interés de poder aprender también los procesos de restauración de la hojalata, por ejemplo, ¿no? Que son juguetes muy, digamos, que sufren demasiado el temperismo, ¿no? También en este hecho de poder ya estar ella bastante vinculada con la restauración y los museos, la museología, nos abre el campo. Y pues proponemos esta exposición, la primera exposición, que se llamó Se buscan piezas para formar parte del Museo del Juguete, que la idea era congregar, agrupar una serie de coleccionistas como nosotros para hacer un gran museo, ¿no? Encontrar ese espacio con gustos comunes. Sin embargo, no tuvo tanta pegada, no tuvo tanta acogida con el respecto del objetivo que guardaba la exposición. Sí, vinieron varios coleccionistas de juguetes, pero no abrazaron la propuesta, la idea. Entonces, por ese lado tuvimos cierto desazón porque no cumplimos ese objetivo. Sin embargo, lo que nos reafirmó en el hecho de poder continuar haciendo, empujando este proyecto, fue la conexión, la transformación, ese trabajo que vincula un juguete con esas emociones que vincula un juguete con un espectador. ¿Cómo es posible que ese encuentro maravilloso del ser humano con un objeto pueda despertar tanta bondad, tanto bienestar, tanta alegría? Esa observación que tuvimos, ese fue el motivo por el cual decidimos seguir para adelante, y marchamos con la segunda exposición para directamente, esta vez ya no pedir coleccionistas, sino enfocar directamente a los usuarios, a la gente
este encuentro de emociones. Y fue maravilloso, hay experiencias que son demasiado fuertes, alegres, felices, renovadoras, curativas. Y, y continuamos con la actividad. Ujú. Claro, sí, porque después no es que solamente el museo haya estado presente en la ciudad del Cusco, sino que también luego ya estuvo presente en Arequipa, ha tenido diferentes locales donde ha podido instalarse, inclusive también lo que Luis me contaba era que la temática de las exposiciones es lo que ayuda a ver cómo van a exponerse las piezas, es decir, dependiendo del material, si es que son autómatas o no, los juguetes, etcétera, ¿no? Y bueno, Luis, de toda esta cantidad de juguetes, ¿cuántos juguetes componen la colección? Y tú particularmente tienes algún juguete que sea tu preferido de toda esta colección? Bueno, la colección más o menos tiene 3.000 piezas. Uh-huh. Y es bastante complicado tener que decidir por cuál es o cuál sería el juguete preferido o favorito. Claro. Creo que más bien sí, que a los juguetes que les guardo especial o le guardamos especial cariño, cuidado, son a los juguetes que Cecita restauró, ¿no? Que tienen una connotación ya histórica, una connotación afectiva, que nos une mucho más a esas piezas. Sí, efectivamente, y comparto también bastante digamos, el sentimiento que se puede desprender de una pieza, que puede ser una pieza, bueno, artística, inclusive de repente una mesa, un juguete, cómo no. Creo que muchos de nosotros o de los espectadores que nos estén viendo ahora, tenemos todavía el recuerdo, de repente no físicamente el juguete allí, pero sí el recuerdo yo recuerdo que cuando tenía 10, 8 años, mi juguete preferido era este o era el otro. Algunos todavía supongo que los guardan. Yo, por ejemplo, guardo todavía algunos de mis juguetes que me encantaban cuando eran niños. Algunos son bastante grandes, otros son pequeñísimos, pero tienen una carga emocional, que es lo que solemos hacer las personas, ¿no? O sea, cargamos los objetos de emociones, ¿no? Y eso es lo que les da un significado especial. Bien, queríamos proseguir entonces con las preguntas. Actualmente, en estos, digamos, momentos, ¿hay alguna forma de conocer el Museo del Juguete, el Museo Itinerante del Juguete, de repente por las redes sociales, ponernos en contacto contigo, las fotos que puede haber en redes sociales sobre las colecciones? Ya, sí, bueno, en estos momentos nosotros lo que hemos hecho, mira, casi proféticamente, en noviembre del año anterior, lanzamos un programa virtual en Internet, que era Aprendiendo con el Museo del Juguete. Posteriormente a este acontecimiento histórico, aparece este proyecto nacional de Aprendo en Casa. Y entonces hemos vinculado Aprendo en Casa con el Museo del Juguete. Y estamos ofreciendo a diversos educadores, a diversas instituciones, digamos, la visita virtual al museo mediante una videollamada. Yo les hago el recorrido virtual de las piezas con una explicación con cada una de ellas. Son anécdotas, materiales, tipos de juguetes. Entonces es un paseo, es un recorrido que disfrutan mucho los estudiantes. Se han hecho 5 paseos hasta ahora. En algunas instituciones se ha integrado el trabajo pedagógico a los proyectos, sobre todo en los colegios que trabajan con proyectos, ¿no? Los colegios privados que trabajan con proyectos,
nosotros hemos apuntalado de alguna manera parte de la estructura que conlleva los procesos de enseñanza, aprendizaje y también los productos, ¿no? Hemos visto maravillosos resultados, la conexión que existe justamente en el desarrollo de las emociones en este tiempo, tanto como los padres como los chicos, ¿no? Lo bonito es que hay papás que han hecho el acompañamiento de la visita virtual y se han quedado conectados a la exposición virtual, ¿no? Entonces, esto yo creo que a nosotros nos ha brindado mucho entusiasmo, nos ha dado entusiasmo para poder seguir adelante. Hemos visto también que hay resultados interesantes. Que nos ayudan a poder tener una visión mucho más concreta de lo que significa un museo virtual, ¿no? Nos ha reforzado en esa conexión que no requiere una ingente cantidad de dinero para poder generar toda esta dinámica de un museo. Hasta ahí. Sí, exactamente. Hola, Rey. Sí, acá estoy. Sí. Creo que sí me escuchas, Luis Alberto. Sí, efectivamente, ha sido prácticamente un gran cambio el que se ha dado de todos los museos a nivel nacional y nivel mundial. Museos cerrados, museos que han propuesto diferentes actividades, ¿no? Pero también con lo que nos indicas, nos resta pues invitar a la gente que nos escucha, tanto sean educadores o alumnos o público en general, pues que se contacten con el Museo Itinerante del Juguete, del cual estás a cargo, para poder realizar un guiado vía una videollamada, ¿no? Que con todo el gusto del mundo, entiendo, los van a poder orientarlos a conocer el trabajo que hizo Cecilia, el trabajo que se sigue haciendo, cuál es el futuro de esta colección en el museo, ¿no? Y no es solamente un recorrido de mirar juguetes, es un recorrido de la historia de las personas, de los juguetes que hemos usado durante años. Y es un paseo a la historia de cómo pueden tener un juguete, cómo se puede volverle a dar vida, entre comillas, a un juguete, pintarlo, sacarle, no sé, lustre para verlo más vivo, ¿no? Y seguir manteniendo viva la exposición del juguete. Bien, entonces, este ha sido nuestro segundo programa de Perú Museos en Casa. Ha sido un gran placer, un gusto conocer más acerca del Museo Itinerante del Juguete que está en nuestra ciudad de Arequipa. No todas las ciudades cuentan con un museo del juguete propiamente dicho. Y con nosotros, amigos, será hasta una siguiente oportunidad. Nos despedimos, le damos muchas gracias al señor Luis Alberto por permitirnos entrar en su colección y en el museo que él maneja, y esperamos de que las visitas a este museo por videollamada se realicen y se den para que ustedes mismos que nos escuchan en casa puedan conocerlo. Y bueno, lamentamos lo que viene sucediendo también en nuestra ciudad y en nuestro país. Desde Guía Mesur, a nombre de Guía Mesur, doy el más grande pésame a las personas que están pasando malos ratos, malos momentos por lo que viene aconteciendo en nuestra sociedad, de la forma más sincera posible. Bien, Luis, algunas palabras de despedida quizás. Sí, bueno, agradecerles a ustedes por la oportunidad que me han brindado para poder visibilizar un poco más al museo y expresar mi invitación a los educadores y educadoras de diferentes instituciones para que puedan encontrar en nuestro museo una opción para los aprendizajes. Yo creo que es importante que habiendo tanta riqueza
pedagógica, tanta riqueza de aprendizaje, un museo, no la desperdiciemos. Además de que el objetivo, probablemente el segundo objetivo más grande que tiene un museo, es el de enseñar, más allá del de conservar piezas históricas. Y creo que Exacto. esto tiene que ser concreto, tiene que ser una realidad. Los museos, por lo menos en nuestra experiencia, somos nosotros los que vamos a nuestros destinatarios, provocamos el encuentro, pero no todos los museos pueden lograr provocar este encuentro. Y porque quizá también nos falta un poco más de educación en museos, porque no se trata de tener solamente salas de exposiciones, sino museos vivos que estén concentrados en actividades concretas de procesos de aprendizaje, de crecimiento humano. Ese es un museo. En la medida de nuestras posibilidades, siempre que nosotros hemos hecho exposiciones, hemos vinculado con talleres, con conversatorios, con aquello que justamente se requiere en una sociedad. Y el Museo del Juguete pues les extiende la invitación a todos para que puedan ser parte de este que ya no es un proyecto, sino es una institución, ¿no? Bien, amigos, entonces ese ha sido nuestro segundo programa. Los invitamos, la invitación está hecha, las páginas existen y las videollamadas también para que puedan ustedes conocer este museo. Con nosotros será hasta una nueva oportunidad. Muchas gracias, Luis. Cuídate, cuídense, Gracias a ti, Rey. manténganse en casa y mantengan el optimismo y la fe. Hasta luego. Chao, chao.